Hice ruido a propósito para que el bebé de mi compañera no pudiera dormir. Dijo que soy cruel. La cuna estaba justo al otro lado de la pared. Bastaba con cerrar una puerta suave, pero esa noche la dejé entreabierta. Fue después de la tercera noche seguida sin dormir. El llanto comenzaba a la 1, luego a las 3, y otra vez a las 5. Como si tuviera un reloj interno afinado con mi paciencia. Estaba preparando café cuando la escuché decir, desde la habitación, SHH, mamá está aquí. Su voz era dulce, calmada, de esas que una vez imaginé diciendo mi nombre. Pero el cansancio no entiende de ternura. Me moví por la cocina dejando que las tazas hicieran más ruido del necesario. Cerré la nevera con más fuerza. Dejé correr el agua. No mucho. Solo un poco más de lo normal. Esa noche no lloró. Pero a la siguiente, cuando volví a hacer ruido, sacando una sartén, arrastrando una silla, sí lo hizo. 2 minutos después, su puerta se abrió. La oí susurrar, agotada. Otra vez. No dije nada. No pedí disculpas. La culpa no se siente igual cuando uno también está roto. Recordé una vez, cuando compartimos vino en la terraza. Ella me dijo que la maternidad era una forma de amor que no tenía descanso. Yo pensé, tampoco lo tiene el silencio. La cafetera se volvió mi aliada. Su borboteo era el único sonido que me hacía compañía a las 6 de la mañana. «Podrías bajar el volumen», me dijo un día, con el bebé dormido en brazos. Yo asentí. Esa noche puse música. Baja. Pero sin auriculares. El bebé lloró. Ella no dijo nada. No fue venganza. Fue autodefensa. Toqué la cortina del salón, esa que ella colgó cuando se mudó. ¿Veis? Con detalles bordados. Ahora la miro como si pudiera gritarme algo. A veces, el sonido más cruel no es el de un bebé llorando. Es el de una amistad que se deshilacha en susurros. No me pidió perdón por las noches sin dormir. Yo tampoco lo hice por el ruido. El sonido era mínimo. Un tenedor sobre el mármol, una puerta que no terminaba de cerrarse. Pero su mirada, esa mañana, decía otra cosa. ¿Lo haces a propósito?, me preguntó sin alzar la voz. Me reí. De forma suave, incluso cálida. Como si fuera una pregunta absurda. ¿El qué? El ruido. Vivo aquí, Lucía. No puedo flotar, contesté, dándole un sorbo largo al café frío. No insistió. Pero sus ojos me atravesaron como un cuchillo sin filo, lentos, cansados, peligrosamente precisos. Me dije que no era personal. Que era el cansancio, el estrés, la maternidad. Que cualquier cosa suena como una amenaza cuando no has dormido en días. Una microescena. Ella cargaba al bebé en brazos, con una mano revolvía la sopa, y con la otra respondía un mensaje. El teléfono cayó al suelo. No se agachó a recogerlo. Recordé cuando me mudé al piso. Ella fue la primera en decirme esto es un hogar, no solo un sitio donde dormir. Esa frase ahora retumbaba, irónica. No quería lastimarla. Solo quería dormir. Pero ya no se despedía al salir. Ya no me preguntaba cómo había ido mi día. Los espacios comunes se volvieron zonas neutras. Un flashback. Cuando trajeron la cuna, entre las dos la montamos. Ella me miró sonriendo, con el manual en una mano y una taza de té en la otra. Ahora sí, oficialmente somos 3. No le dije que yo no había firmado ese contrato. Una noche me la crucé en el pasillo. Iba descalza, con los ojos hinchados. La escuché decir, no sé cuánto más voy a poder. No le respondí. Cerré mi puerta. El silencio fue la única respuesta. Y ese silencio también dolía. La puerta del baño empezó a cerrarse sin ruido. Las luces del pasillo ya no se quedaban encendidas. Y la cafetera, mi compañera de madrugada, apareció desenchufada una mañana. Pequeñas cosas. Pequeños castigos. Una microescena. Ella colocó cinta aislante bajo la alfombra del pasillo. Para que no resbales, dijo.
pero también para que yo no la oyera caminar. Yo también cambié. Comencé a ducharme más tarde. A hablar menos por teléfono. A quedarme más tiempo en la biblioteca. Como si ambos estuviéramos reduciendo nuestra presencia. Haciendo menos ruido. Pero más ruido al mismo tiempo. El bebé ya no lloraba tanto. Pero ella, tampoco reía. Me preguntó si podía poner un cartelito en la nevera: evita ruidos entre 10 y 6. Asentí, sin mirarla. Una frase simbólica. Gracias por tu comprensión. Escrita en post-it. Amarilla, como todas las advertencias dulces. Recordé otra frase, del día que firmamos el contrato de alquiler compartido. Con suerte, nos llevaremos bien. Y ahora parecía una apuesta perdida. Una noche me levanté con sed y al volver pasé junto a su habitación. Escuché una voz baja, casi susurrada: SHH, mamá está aquí. Luego un sollozo, contenido. No del bebé. De ella. Me detuve. No golpeé la puerta. No ofrecí ayuda. Solo me quedé ahí unos segundos. Inmóvil. Después regresé a mi habitación. Cerré la puerta. Esta vez sin hacer ruido. Y por primera vez en semanas, no dormí nada. La escuché tararear. Una melodía infantil, apenas audible, mientras balanceaba la sillita en el salón. Era la misma canción que ponía al principio, cuando todo parecía una novedad. Pero ahora sonaba más lenta. Como si la canción también tuviera sueño. Una microescena. Ella puso el móvil sobre la mesa sin mirarlo. La pantalla mostraba una videollamada perdida de mamá. Me quedé mirando la escena desde el marco de la puerta, con el vaso de agua en la mano. No dije nada. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. El cuaderno de lactancia, abandonado sobre la encimera. La ropa sin doblar en el respaldo de la silla. El ruido del extractor, que antes no encendía. Y sobre todo, su cara. Ya no era la de alguien que estaba sobreviviendo. Era la de alguien que empezaba a rendirse. Recordé la primera vez que nos vimos. Yo llegaba con 2 maletas y una planta sin nombre. Ella me abrió con una sonrisa y dijo: aquí somos de té, de calcetines gordos y de no molestar. Me reí. Le dije que sonaba a anuncio de Airbnb. Pero nos llevamos bien. Al principio. Nos recomendábamos series. Cocinábamos juntas los domingos. Una frase suya, grabada sin querer. No sé si estoy lista para criar sola, pero tampoco lo estuve para quedarme embarazada. Yo respondí con una broma. Ahora me parece cruel. La pared entre nuestras habitaciones parecía más gruesa. Pero solo de un lado. Un día encontré la taza de siempre, la blanca, con la palabra fuerza grabada en azul, rota en la basura. No pregunté. Ella tampoco explicó. Solo la reemplazó por una de color gris, sin palabras. Sin promesas. Me desperté sin saber si era de día o de noche. El cuerpo se movía solo, hacia la cocina, hacia el baño, hacia el portátil. Como una secuencia mecánica. Pero dentro, todo estaba detenido. Una microescena. Me serví el café, di un sorbo y lo olvidé en la encimera. 2 horas después seguí allí, tibio, con una película de aceite flotando. Ella estaba en el sofá. El bebé dormía sobre su pecho, y su mano colgaba como si ya no le perteneciera. Vi una lágrima resbalar por su mejilla sin que hiciera gesto alguno. No dije nada. Ni siquiera fingí no mirar. Empecé a funcionar por costumbre. A existir en piloto automático. Me pregunté si ella también. En la nevera, el cartel del horario silencioso seguía pegado. Pero ahora con una esquina despegada, como si quisiera irse de ahí. Un objeto simbólico. El temporizador de cocina, que ella usaba para medir los minutos de sueño. Sonaba cada vez menos. Recordé la llamada que recibió una noche, hace meses. Entré justo cuando colgaba. Me dijo que era el padre, con un tono que no invitaba a más preguntas. ¿Volverá? Pregunté, sin saber por qué. No, y tampoco se fue del todo, respondió.
Y esa frase se me quedó clavada. Hay personas que se ausentan desde dentro. Yo también lo hacía. Sin mudarme. Sin maletas. Un día, al pasar por el pasillo, oí como su voz temblaba mientras hablaba con alguien. No entendí las palabras, pero el tono era el de una súplica. No de ayuda. De tregua. Sentí un vacío en el estómago. Como cuando uno olvida algo importante, pero no sabe qué. Me apoyé contra la pared, respirando hondo. No quería estar. Pero tampoco irme. Y eso duele más que cualquier discusión. El silencio se volvió su forma de hablarme. Pero no era un silencio hostil. Era quirúrgico. Preciso. Como quien retira una venda sin hacer contacto. Una microescena. Ella recogió las migas de la encimera con la palma, las dejó caer en el cubo de basura, y limpió el mismo lugar 3 veces. No 2. 3. Yo la observaba sin que lo notara. O quizás sí. Pero fingía que no. La taza gris, sin palabras, ahora iba al microondas 2 veces por la mañana. Eso significaba que no dormía. Que el primer café se le quedaba frío en la mano. Ella se movía más lento. Como si el tiempo la estuviera pesando. Yo dejé de usar la cafetera ruidosa. No por consideración. Sino porque ahora el sonido me molestaba a mí. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los cambios de luz en su habitación a mitad de la noche. El carrito del bebé girado hacia la ventana, como esperando algo. Los cubiertos dispuestos con una simetría casi ritual. Un recuerdo. La primera vez que ella se quebró delante de mí. Fue una mañana, al no encontrar las llaves. Estoy cansada de perder cosas que antes eran fáciles, murmuró. Yo solo le pasé las llaves sin decir nada. Ese día entendí que no era solo el sueño. Era todo. La maternidad. La soledad. El peso de no poder permitirse ni una grieta. Una frase de ruptura. No es el llanto lo que me agota. Es no saber cuándo volverá. No me miraba cuando lo dijo. Otra. Perdona si te despierto. Aunque no se refería al ruido. Empecé a dejar el cargador del móvil libre para ella. A dejarle el correo ordenado. Pequeños gestos. No por amabilidad. Por redención. La forma más triste de arrepentirse es en silencio. Y esa noche, cuando dejó la puerta entornada, por descuido o por costumbre, yo pasé junto a ella y la cerré suavemente. No hice ruido. Y el clic seco del pestillo me dolió más que cualquier palabra. Todo se mantenía. Las rutinas, los silencios, la distancia medida al milímetro. Pero una mañana, algo cambió. Sobre la mesa de la cocina, encontré una nota escrita a mano. Papel reciclado, letra inclinada, sin firma. Si alguna vez necesitas que no estemos, dímelo. Podemos irnos por unas horas. Una microescena. El papel temblaba apenas con la corriente de aire. Como si también dudara de estar ahí. Lo leí varias veces. No porque no entendiera. Sino porque no sabía cómo sentirme. ¿Era un gesto de paz? ¿Una rendición? ¿Un reproche elegante? La nota no era una pregunta. Era una declaración de derrota. No respondí. No con palabras. Pero lavé los platos de ambas ese día. Dejé una infusión caliente en su taza gris. Ella no dijo nada. Pero se la tomó. Empecé a fijarme más. En lo que no decía. En cómo se tensaban sus hombros cuando alguien llamaba al timbre. En cómo se aferraba al móvil sin desbloquearlo. Un objeto simbólico. El peluche con el que el bebé dormía. Lo dejó caer una noche. Ella no lo recogió. Simplemente lo miró unos segundos y se fue a su habitación. Recordé una escena del invierno pasado. Ella estaba en el sofá, yo llegaba empapado por la lluvia. Me alcanzó una toalla sin hablar. Nos reímos. Después pidió pizza. Y por una noche, fuimos casi felices. Ahora, incluso el sonido del timbre de la pizza se sentía invasivo.
Dos frases que rompieron el ritmo. ¿Tú crees que esto va a ser así siempre? No me contesté, era retórica. Me volví para mirarla. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados. El bebé dormido en la mochila portabebé. Su rostro parecía hueco. No quiero que me odies, dijo, bajando la mirada. No lo hago, respondí, casi sin voz. Y por primera vez en semanas, sentí que había algo ahí. Frágil. Pero vivo. Un principio. O un final distinto. Empecé a acostarme más tarde. A propósito. Solo para estar despierto si algo pasaba. Ya no era para hacer ruido. Era por si había silencio. Una microescena. El bebé tosió en la madrugada. Ella no fue. Tardó 15 segundos exactos. Lo conté. Con la respiración contenida. Al día siguiente, imprimí un horario de guardería nocturna del barrio. Lo dejé junto a la cafetera, como quien deja una receta. Ella no lo tomó. Pero tampoco lo retiró. Busqué en internet cómo ayudar sin invadir. La mayoría de los artículos hablaban de parejas. Ninguno sobre compañeros de piso y cansancio crónico. La soledad tiene formas que no caben en etiquetas. Un objeto simbólico. Un paquete de infusiones relajantes. Lo dejé en la despensa. Una semana después, el paquete estaba abierto. Esa fue mi confirmación. Pequeña. Íntima. Suficiente. Recordé algo de años atrás. Cuando mi madre entró a mi habitación a los 14, y me dejó una nota, no hace falta que me hables. Solo dime si necesitas pan. En aquel momento la odié. Luego entendí, era la única forma que encontró de no asustarme. Así me sentía ahora. Como si cualquier palabra pudiera hacer que ella se quebrara. Empecé a dejar las puertas cerradas. A quitarme los zapatos antes de llegar al pasillo. A preparar cenas silenciosas. Pero no me fui. No me evadí. Me quedé. Dos frases breves. Si necesitas dormir una hora, puedo quedarme con él. No me gustan los niños. Pero me caen bien los silencios. Ella me miró con algo que no supe leer. No era gratitud. Era sorpresa. Como si hubiera olvidado que alguien podía quedarse sin pedir nada. Esa noche, por primera vez, dejó el monitor del bebé encendido, y su puerta abierta. No lo dije. Pero me quedé sentado hasta que el aparato emitió solo estática suave. El tipo de ruido que, por primera vez, no me molestaba. Había una carpeta azul en el segundo cajón del mueble del salón. No la había visto antes. O quizás sí, pero nunca con atención. La dejaba ahí cada noche, como quien deja un libro que ya no quiere leer. Una microescena. El bebé dormía. Ella limpiaba la encimera sin usar productos, solo con un paño seco. Por inercia. Como si eso pudiera borrar algo más. Yo buscaba unos papeles míos. El cajón se atascó. Tiré con más fuerza de la cuenta y cayó. Todo. También la carpeta. No la abrí. Al menos, no de inmediato. Pero algo se había desplazado. La curiosidad no siempre nace del morbo. A veces nace del afecto mal entendido. Esa noche, mientras ella bañaba al niño, el nombre Laura Hernández brilló en la tapa de un sobre dentro de la carpeta. No era su nombre. Ni el mío. Ni el del bebé. Lo volví a cerrar. Pero el zumbido ya estaba ahí, constante. Un objeto simbólico. El peluche del bebé ahora tenía una etiqueta. A Mateo, con amor, LH. Recordé algo que ella dijo una vez. Me tocó sola, pero al menos no me tocó con alguien que estorbara. Pensé que hablaba del padre. Ahora ya no estaba seguro. Dos frases que rompieron el aire. No todo lo que escondemos es por vergüenza. A veces es por protección. Al día siguiente, me senté con ella en el salón. El bebé dormía. Había té en la mesa. Silencio entre nosotros. ¿Quién es Laura? Pregunté. Ella parpadeó.
Lend. No fingió sorpresa. Una historia que aún no sé si quiero contar. Vale, dije. Y no presioné. Pero algo cambió. Ya no era solo su historia. Era también el ruido que yo había provocado sin saber en qué agua se hundía. Esa noche, ella salió de su habitación y me dejó una frase antes de cerrar la puerta. Gracias por no abrir la carpeta. Y por hacerlo a la vez. No hizo falta que me contara la historia. Me la dijo con gestos. Con pausas. Con esa manera de no levantar la voz, como si temiera que el pasado todavía pudiera oírla. Una microescena. Ella doblaba la ropa del bebé sobre el sofá. Una camiseta minúscula cayó al suelo. No la recogió. Esa tarde, al volver del trabajo, la encontré con una caja abierta en la mesa. No dijo nada. Solo empujó una foto hacia mí. 2 mujeres. Una la reconocí. La otra, era idéntica. El mismo gesto. El mismo lunar junto al ojo derecho. Laura Hernández. Fuimos pareja 5 años, dijo. ¿Y Mateo? Es hijo de las 2. Aunque solo una lo llevó dentro. La confirmación llegó así, sin drama. Como una vela que se apaga sola. Un objeto simbólico. La taza gris. Esa noche, la usó ella, pero me preparó otra igual. Sin decir nada. Ahora teníamos 2. Recordé una escena breve. Un día, mientras fregaba los platos, me dijo, no todos los dolores tienen grito. Algunos solo se arrastran. Yo creí que hablaba de dormir poco. Ahora entendía. Hablaba de perder sin poder despedirse. 2 frases que rompieron el ritmo. No era miedo al que dirán. Era miedo a quedarme sin nadie. Y el ruido, era lo único que me hacía sentir que todavía estaba aquí. Me sentí torpe. Por todo lo que no supe ver. Por todo el ruido innecesario. Por cada vez que la empujé más hacia el margen. Esa noche, me pidió que sostuviera a Mateo mientras buscaba su pijama. ¿Lo hice? Temblando un poco. Él me miró sin llorar. Me tocó la barba con los dedos. Luego cerró los ojos. Dormirse es un acto de fe. Como quedarse. Como perdonar. Ella volvió, nos vio juntos, y no dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Por primera vez, sin una pared invisible entre los 2. No hubo explicaciones. Ni acuerdos. Solo un silencio compartido. El tipo de silencio que no pesa. El que al fin, no dolía. Nos sentamos frente a frente, como 2 compañeros de piso que por fin se reconocen como testigos de la misma tormenta. No hubo vino. Ni música. Solo té y la lámpara baja del comedor, encendida a medias. Una microescena. Mateo dormía en su Moisés, cubierto hasta la nariz. Cada tanto hacía un sonido leve, como recordando que aún existía. ¿Por qué lo hiciste? Me preguntó. Sin agresividad. Sin trampa. ¿El ruido? Asintió. Porque no sabía cómo pedir espacio sin parecer cruel. Ella no parpadeó. Solo respiró hondo. Como quien estaba esperando esa respuesta. ¿Y tú? Añadí, porque nunca dijiste que no estabas bien. Porque nadie se queda cuando dices que estás mal desde el principio. Un objeto simbólico. La libreta de gastos comunes, que había permanecido intacta desde enero, ahora tenía una nueva columna escrita con su letra, cuidado compartido. Recordé una noche, meses atrás, cuando me dejó una nota diciendo que el baño estaba libre. Pensé que era sarcasmo. Ahora veo que era una tregua. Una frase de ruptura. No fuiste cruel. Solo fuiste humano. Y yo también. Otra. El problema es que creímos que la casa era un lugar. Y no un estado. Le hablé del primer día que escuché a Mateo llorar. De cómo algo en mí se cerró, sin saber por qué. De cómo el llanto ajeno despierta monstruos que uno creía vencidos. Ella confesó que a veces pensaba en marcharse en mitad de la noche, con una mochila y un paquete de pañales. Solo para ver si alguien notaba mi ausencia.
La miré fijo. Tragué saliva. Yo la habría notado. Ella bajó la mirada. Tocó la taza con los dedos. El vapor se había ido, pero el calor quedaba. Nos perdonamos sin palabras. Porque ya no se trataba de tener razón. Se trataba de reconocer que ambos estábamos demasiado cansados para seguir haciendo como que nada pasaba. Esa noche, no hubo llanto. Y tampoco ruido. Solo dos personas compartiendo lo que aún podía salvarse. La casa amaneció distinta. No más silenciosa. No más caótica. Solo, distinta. Como si hubiese exhalado algo que llevaba tiempo conteniendo. Una microescena. Ella doblaba ropa en la mesa del comedor. Separó una pila en dos, una para Mateo, otra que no reconocí. Voy a buscar otra habitación, dijo. Sin mirarme. Como quien informa, no consulta. Asentí. Sin sorpresas. ¿Lejos? Pregunté. A 2 calles. Pero lo suficiente. La ruptura no fue un adiós. Fue un ajuste. Como aflojar un botón que ya no encajaba. La pila de ropa que no reconocía era mía. Camisetas que dejé olvidadas en el sofá. Una taza. Un cuaderno. Un objeto simbólico. Dejó la taza gris sobre la encimera. La suya. La que usaba siempre. La que decía fuerza. Quiero que te la quedes, dijo. Te hace más falta ahora. Me reí, sin risa. Un flashback. Una noche de lluvia. Se fue la luz. Nos sentamos en el suelo del salón, con Mateo dormido en medio. Ella me contó que odiaba el invierno. Yo dije que me parecía justo. El frío no exige nada, simplemente entra, dijo. Y así se iba ahora. Como el invierno. Sin exigir nada. 2 frases que rompieron el momento. No es un castigo. Es solo lo que toca. Gracias por quedarte cuando no sabías si debías. Ayudé a subir las cajas al coche. No muchas. Nunca tuvo mucho. Mateo me miraba desde el portabebé. Me acerqué. Le toqué la frente. Ella me miró con esa mezcla de ternura y culpa que se reserva para lo que pudo haber sido distinto. ¿Nos veremos? Pregunté. Claro, dijo. Pero no sonó como una promesa. Sonó como una posibilidad. Y no hizo falta más. Se marcharon. La puerta no crujió. El pasillo no retumbó. Solo quedó un hueco leve en el aire. Esa noche, dormí. Sin ruidos. Sin llanto. Sin ella. La primera noche sin ellos fue extrañamente densa. No pesada, pero sí llena. Como si los muebles hablaran más en su ausencia. Una microescena. Puse la mesa para 2 sin darme cuenta. Después devolví el segundo plato al armario. No tenía hambre. La taza gris seguía en su sitio. La usé. No por nostalgia. Por costumbre. Su calor era distinto. Más neutro. Pero seguía funcionando. La casa tenía eco en lugares donde antes había pasos. Cambié las cortinas. Abrí ventanas que llevaban meses cerradas. Descubrí que la lámpara del pasillo parpadeaba si uno dejaba la puerta entreabierta. Cosas pequeñas. Reordenamientos. Un objeto simbólico. La libreta de gastos comunes apareció bajo un libro. La hoja cuidado compartido seguía ahí. Incompleta. La arranqué. No por rencor. Por cierre. Volví a leer en el sofá. A usar música sin auriculares. Pero ya no con el volumen alto. Recordé una frase suya que parecía menor. El silencio no siempre es alivio. A veces es solo pausa. Y entendí que ahora me tocaba vivir esa pausa. 2 frases que marcaron el día. No todo se repara. Pero casi todo se reorganiza. El daño compartido también deja espacio para una forma de afecto. No le escribí.
Pero guardé su contacto en favoritos. No por urgencia. Por respeto. Y a Mateo, lo soñé. Con los ojos cerrados. Sonriendo. Desperté con la certeza de que, por primera vez, lo había hecho sin ruido. No sé cuándo dejó de doler. Solo sé que un día pasé frente a la habitación vacía y ya no contuve el aire. Una microescena. Una vecina me preguntó por Lucía. Le dije que se había mudado. Se veía tan fuerte, dijo. Asentí. Pero no corregí. Volví a usar la cafetera vieja. La ruidosa. El sonido me sorprendió. No molestaba. Solo me recordó. Las tazas están en otro orden ahora. Los cubiertos también. Pequeños gestos para recordarme que algo cambió. Que yo cambié. Un objeto simbólico. La taza gris ahora tiene una grieta diminuta, cerca del borde. No la cambié. Solo aprendí a beber por otro lado. Recordé una escena que ya había olvidado. Una madrugada, ella me preguntó si alguna vez había sentido que todo estaba demasiado lleno para seguir respirando. No respondí. Pero su pregunta se me quedó. Ahora sé que era una forma de decir, ayúdame. Pero los pedidos de ayuda nunca suenan como en las películas. A veces llegan envueltos en sarcasmo. En ruido. En platos sucios. Dos frases, claras, como cristales lavados. No fallamos. Solo no sabíamos cómo sostenernos. A veces el daño es apenas un roce que no supimos atender. No la odio. No me odio. Solo entiendo que coincidimos en un punto de nuestras vidas donde ambos éramos ruinas con miedo al derrumbe. Y aún así, fuimos refugio. Por poco tiempo. Pero lo fuimos. Y eso, ahora lo sé, basta. Hoy encontré su nota. No estaba escondida. Solo, olvidada dentro de la libreta de gastos, entre recibos antiguos y listas de la compra. Doblada en dos. Si alguna vez necesitas que no estemos, dímelo. Podemos irnos por unas horas. Una microescena. La dejé sobre la mesa, como si todavía pudiera responderle. Después me senté frente a ella. Silencio. Sol. Y una taza de té a medio terminar. No la rompí. No la tiré. La guardé dentro de un libro que nadie abre. No como recuerdo. Como prueba de que una vez, en este lugar, alguien tuvo miedo, y aún así se quedó. Un objeto simbólico. La taza gris. Esta vez, no para beber. La usé como maceta. Planté un esqueje de lavanda. Algo que huele a limpio. A nuevo. Recibí un mensaje. De ella. Mateo pregunta por ti. Me dijo que echa de menos tus tostadas mal quemadas. Sonreí. Respondí solo con una foto, la taza convertida en maceta, junto a la ventana. Y una frase corta. Aquí seguimos. Creciendo. Una frase de ruptura final. No fuimos una familia. Pero fuimos hogar, un rato. Otra. Y a veces, eso también salva. Cerré la libreta. Acaricié la superficie de la mesa. Y, sin pensarlo, apagué la luz del pasillo. La misma que antes dejaba encendida por costumbre. Ahora, no hacía falta.